La semana pasada, o la quincena pasada, mejor dicho, hablé de una ley que le sucede a todas y cada una de las personas que deciden caminar en la dirección de la voluntad de Dios. Esta ley es que toda misión que emprendemos para Dios, que toda acción que emprendemos para hacer la voluntad de Dios, le corresponde una oposición. Una oposición con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Esta ley en lo físico se le llama la tercera ley de Newton. Y esta es una resistencia tan normal que ya ni la identificamos conscientemente cómo sucede en nuestro día a día. Cuando caminamos, cuando corremos, cuando nadamos, lo que estamos haciendo es utilizar el principio de esta ley al impulsarnos sobre el piso, sobre el suelo, sobre el agua, con una fuerza contraria, en el sentido contrario, perdón, nos impulsamos hacia adelante. En lo natural vemos que esta resistencia nos ayuda para caminar. Y quiero decir que en la vida espiritual también es así. Las oposiciones, las adversidades, las situaciones que vienen cada día a nuestra vida, cuando aprendemos a entender que son parte de lo natural, de lo normal, nosotros nos impulsamos sobre ellos y comenzamos a avanzar en nuestra vida espiritual. Y quiero recordar que vida espiritual no es aquella que no se puede tocar o que está en la profundidad de nosotros. La vida espiritual es la que comprende todos los aspectos de nuestra vida humana, como la salud del cuerpo, de la mente, del alma y nuestras relaciones con nuestros con nuestros semejantes. Una persona espiritual, entonces, fíjense bien, una persona espiritual es aquella que está caminando en esa dirección, en estas direcciones de la sanidad del cuerpo, del alma, de la mente y de las relaciones. Esa persona se le puede llamar espiritual, la que va en camino, no la que es perfecta, la que va en camino a fortalecer cada una de esas áreas. Para desarrollar el tema de aquella quincena, usé la analogía de un virus letal, que también es algo que estamos viviendo. Así que en esta comparativa, nuestro sistema inmunológico es equivalente a nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad es todo un sistema que nos ayuda a vivir la vida abundante. Y debemos estar conscientes que a nuestra espiritualidad, así como a nuestro cuerpo, vendrán ataques, vendrán virus que nos afectarán al grado de, en algunos casos, matarnos. Concluimos que un virus letal que debemos tener cuidado como iglesia, como personas que vamos caminando en la dirección del Señor, es el desánimo. Es un virus letal que se transfiere o transmite mediante tres fases distintas, que fue lo que estamos resumiendo un poquito hace 15 días. Esas fases del desánimo es cuando vienen burlas, sarcasmos, incredulidad de parte de algunos, a veces de cercanos, sobre lo que estamos haciendo bien para el Señor y entonces nos desanimamos. Esa es la primera la fase, la más fácil como que de librarla, no es tan agresiva. Pero ya después vienen situaciones o ataques frontales sobre nuestra persona, sobre nuestro ser, sobre nuestras situaciones. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a dudar, cuando vienen adversidades difíciles, cuando se nos complican las cosas en el trabajo, en la familia, y entonces pensamos, ¿para qué sirve caminar en la fe? Y dejamos a un lado la batalla y caemos en desánimo. Y la última fase, la más peligrosa, es cansarnos de hacer el bien. Porque muchas veces podemos estar haciendo el bien, podemos estar insistiendo, perseverando y no ver frutos y al contrario ver burlas y ver ataques y entonces nos cansamos de hacer el bien. Cuando nos cansamos, cuando nuestras defensas están bajas, cualquier virus afectará nuestra vida. Es eso lo que deberíamos estar evitando. Y la conclusión de aquel sermón y la introducción de este de hoy es que debemos reforzar nuestras defensas, porque los virus, porque la vida tendrán oposiciones y es una normalidad, es normal que tengamos oposiciones, es normal que vengan adversidades, burlas, críticas, ataques, tropiezos y entonces no debemos simplemente de desanimarnos y dejar de luchar. Al contrario, debemos no acostumbrarnos, pero sí estar siempre presentes en la batalla. Un ejemplo muy burdo sobre esto. Lo normal en los varones es que salga vello en esta parte del cuerpo que llamamos barba. Y si lo supongamos que en este ejemplo que estoy poniendo, burdo, esa barba es las adversidades, son los ataques, son las burlas, son las oposiciones,
lo que tenemos que hacer no es desanimarnos y dejarnos vencer por ellas y terminar siendo harapientos. Lo que debemos hacer en esta nueva normalidad, en esta normalidad de la oposición, es comprarnos un rastrillo y de tiempo en tiempo rasurarnos. Así de simple y de complicado es la normalidad, de entender que es normal en nuestra vida espiritual sentir ataques y sentirnos desanimados. De hecho, es lo más normal en nuestra vida. Y Nehemías capítulo 4, versículo 13, que fue de los últimos versículos que leímos hace 15 días, quiero retomar y leer. Así que, dice Nehemías, puse a gente por familias, con sus espadas, con sus arcos y con sus lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos, dice Nehemías. Y hermanos, quiero reafirmar, ratificar que no hay cosa más importante en la batalla que estamos enfrentando. Es una batalla no es contra carne y sangre. En esta batalla, hermanos, no hay cosa más importante contra los virus o la oposición que nos ataca en nuestra vida espiritual que reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras fragilidades, para tener los cuidados adecuados y poder encaminarnos a la solución, como mencioné en el tema de rasurarse. Tenemos que entender esa oposición, tenemos que enfrentarla en algunos casos, en otro caso, resguardarnos. El versículo 15 dice del mismo Nehemías 14, una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Escuchen bien, hermanos, en nuestro caminar con Cristo, nuestro caminar sobre el reino de Dios, llegarán enemigos y estos conocerán, se darán cuenta si estamos protegidos o si estamos desprotegidos, si estamos conscientes de sus ataques o si no estamos conscientes. Y cuando se den cuenta que estamos fortaleciendo nuestras debilidades, se la verán más difíciles para enfrentarnos o se enfrentarán y fracasarán ellos. Lo intentarán, pero ese virus, esa oposición quedará disuelta ante nuestras buenas defensas. Se puede decir, hermanos, que este es el ideal esperado de un sistema inmunológico, cuando los virus ya pasan a segundo término, cuando es un virus inofensivo para ciertas personas, como es el caso en el que estamos viviendo. Este virus es inofensivo para ciertas personas que tienen ciertas características en su sistema, no nos afectan. Cuando estamos, por un lado, desarrollando un sistema inmunológico fuerte, y a la vez, por el otro lado, la ciencia desarrollando vacunas que nos protegen de un eventual contagio, ¿quién le temerá a un virus de esta magnitud? Pero ¿cuál es el problema? Que ni hay vacuna, ni hay sistemas fuertes en la mayoría de nosotros. Entonces, la nueva normalidad, llegando a la final de esta introducción, la nueva normalidad es un concepto que están haciendo en esos tiempos en los que estamos viviendo, en lo que muchos expertos en la salud y en la economía nos están diciendo que nada volverá a ser igual que antes, por lo que tendríamos que resignarnos de alguna manera, por decirlo de alguna manera, a la nueva normalidad. Y lo que yo estoy diciendo, hermano, lo que quiero encaminar a esta reflexión es que esta nueva normalidad es una de las conclusiones de esta pandemia, una de las lecciones de esta pandemia. La cultura, las finanzas, la salud, la educación, la cultura, finanzas, educación y salud, perdón, no está bien en la mayoría de la gente. Repito, la cultura, la salud, la educación, las finanzas no está bien en la mayoría de la gente. Es una conclusión que nos deja esta pandemia. Y especialmente en América, que a diferencia de otros países, sobre todo orientales, nos ha pegado más duro esta pandemia en lo económico, en la salud, en las finanzas. La nueva normalidad propone, yo pienso, hermanos, que la nueva normalidad propone lo que siempre debió ser la normalidad. Y esta normalidad nueva o nueva normalidad apunta al problema de raíz de muchas enfermedades. ¿Cuál es el problema de raíz de muchas de las enfermedades que vemos día a día? Y quiero resumir todo a que hay defensas bajas. Y las defensas bajas provienen, nos engendran de una vida anormal, una vida desordenada, una vida no limpia, una vida no sana. Y esto último, hermanos, esto último es lo que hemos enfatizado mucho en los últimos meses. Una vida sana en el cuerpo, en la mente y en el alma. Y la vida sana no solamente es hacer el bien moralmente, es hacer el bien día a día.
la limpieza, la salud es importante y eso lo aprendemos y lo he insistido en el libro de Levítico. Un ejemplo de esta nueva normalidad que ya va a ser lo normal es lavarse las manos, pero yo pregunto, ¿lavarse las manos no debería ser la normalidad de siempre? Cuando tenemos contacto con objetos, eso debería ser algo normal, pero no lo era antes y ahora tiene que serlo. Y este hábito de no lavarse las manos engendra muchas situaciones, enfermedades, infecciones leves o graves, pero como es uno o dos los afectados, hermanos, no hacemos mucho aspaviento, pero cuando hay una situación que afecta, nos está afectando a todos, como es este caso, ahora sí se para todo. Pero como se ha apuntado a algunos expertos en la salud que hay una pandemia más dura que esto, que es el descuido de la salud, la obesidad, el fumar, etcétera. Y esto a muchos no les preocupa y está matando más de lo que está matando este virus, sin dejar a un lado lo importante que es atender todas las recomendaciones. Hay cosas que son de fondo y eso lo que está apuntando la nueva normalidad es lo que siempre debió ser normal. Debemos ser limpios, debemos asearnos, debemos tener una cultura sanitaria correcta, pero no es así. No es así ni en las finanzas, no es así en la salud, no es así en la educación. Y entonces hoy estamos ante una crisis. Pero esa situación que estamos viviendo hace que estas cosas que debieron ser normales antes hoy sean obligatorios. Al igual, cuando alguien se enferma, lo que se recomienda siempre, y siempre se ha recomendado el protocolo, es quedarse en casa, no asistir a un trabajo o portar cubrebocas. Es un protocolo natural y normal que ahora se tiene que ser obligatorio. Pero mi punto es que la nueva normalidad simplemente apunta a lo que siempre debió ser normal. Nunca debimos haber descuidado nuestro cuerpo ni nuestra salud. Y así ha sido por muchos años por la mayoría de nosotros como mexicanos, como creyentes. Entonces, la salud, las finanzas arrastran problemas de años y entonces en una pandemia es el final de muchos de estas empresas o personas. La pandemia revela nuestra verdadera condición de salud física, económica y espiritual. Esta pandemia ha sido para algunas familias el fin de todo, pero no por la pandemia en sí, sino por lo que hicimos o dejamos de hacer muchos años atrás antes de llegar a este momento, por muchos años atrás fuera de orden, fuera de higiene. Y en estas fechas, como hemos sabido, ha aumentado la violencia intrafamiliar. ¿Qué está ocasionando esto? Revelando simplemente lo que veníamos arrastrando desde hace años. Cuando esto se reactive, hermanos, seguramente y posiblemente habrá divorcios o ya está habiendo muchos divorcios. Esta pandemia es el fin de muchas empresas pequeñas o medianas que llevaban años al día. Pero también la buena noticia dentro de todo esto malo que está sucediendo es que también algunos han identificado y han trabajado para que este momento nos fortalezca. Es el principio de una nueva vida. Debería ser el principio de unos hábitos diferentes para muchos de nosotros y ojalá que muchos que la hayan librado puedan rectificar parte de su vida y los que están ahorita debatiéndose en la vida y la muerte no se juzgan, hermanos, oramos por ellos, pero es una situación complicada y difícil, los problemas de salud que se arrastran por años y años. Y oramos por esas personas y nos dolemos con esas personas, pero el punto de esta nueva normalidad, hermanos, que es el tiempo de comenzar de nuevo y de hacerlo mejor. Es una nueva oportunidad para las empresas, para las familias y sobre todo en este contexto de esta predicación para la iglesia, mi hermano. Es una nueva oportunidad para nosotros como hijos de Dios. Y quiero volver a leer el versículo 11 de Nehemías 4 y de aquí desarrollar una reflexión que traje para el día de hoy. El versículo 11 de Nehemías 4 dice, Nehemías, nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Quiero subrayar esa última frase. El enemigo está dispuesto a hacer lo que sea hasta matar, todo por un propósito fundamental, que la obra se suspenda. Eso quiero enfatizar el día de hoy.
El Padre, nuestro Señor, Dios, ha creado a nosotros para toda buena obra. Nos ha dado las herramientas, nos ha concedido todo lo necesario para crecer en toda buena obra. Nos impulsa su espíritu, nos impulsa su palabra, nos ha dado a su Hijo que con su vida, con su ejemplo, podemos caminar en una normalidad de Dios. No una nueva normalidad, sino en la normalidad de Dios, que es la vieja normalidad. Somos nuevas criaturas, todo lo viejo pasó y todo está dispuesto para hacerse nuevo. Por eso yo decía que ser espiritual podemos comenzar hoy a hacerlo. Aunque nunca hayamos sido durante 20 años, hoy podemos decidir ser espirituales y eso significa caminar en la dirección correcta, a fortalecerlo las debilidades. Se trata de actitud más de recorrido, aunque obviamente el recorrido de la madurez nos va ayudando para otras cosas. Pero hoy todos podemos volver a ser espirituales. Si entonces podemos resumir que el propósito fundamental de nuestro Dios es crearnos al molde de su Hijo y andar en buenas obras, yo pregunto, ¿cuál será el propósito del antagónico de Dios, del enemigo de Dios, de nuestro enemigo de nuestras almas, Satanás? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Y obviamente, como leí hace un momento en Nehemías, que suspendamos las obras. Ese es el propósito de nuestro enemigo. Y hará todo lo que esté en sus manos, no descansará hasta hacerme desanimar. Hermanos, si en tu conclusión de tu vida diaria has llegado a una decisión de dejar de trabajar para Dios, de dejar de congregarte, de dejar de crecer, de dejar de perdonar, de dejar de amar, de separarte, créeme que no estás cumpliendo el propósito de Dios. El propósito de Dios es que la obra no pare. El propósito del enemigo es que la obra pare. Y la obra parada significa que no estamos atendiendo la voz de Dios, que no estamos perdonando, que no estamos caminando, que no nos estamos esforzando ni perseverando, ni en oración, ni en la palabra, ni en la doctrina, ni en la comunión. Y es ahí donde estamos fallando. El enemigo está cumpliendo su propósito en tu vida o en la mía cuando decidimos dejar de hacer la voluntad de Dios, dejar de luchar por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestro país. Si no entendemos, hermanos, que esta es la normalidad en nuestro caminar con Cristo, fracasaremos una y otra vez, estaremos cumpliendo el propósito del que nos odia en lugar del que nos ama. Si nosotros quitamos nuestra vista de Jesucristo y la ponemos en las adversidades, en nuestros hermanos, estaremos fracasando, estaremos continuamente suspendiendo la obra de la construcción de nuestra vida espiritual. Y eso no es la voluntad de Dios. Este capítulo 4 de Nehemías nos ayuda a identificar que hay una batalla doble que debemos pelear como individuos, como familias, como iglesia. Y es lo que quiero enseñar esta mañana. Ya es tarde el día de hoy. Nuestra doble batalla. Fíjense lo que dice el versículo 17, retomamos. Dice así, de Nehemías 4. A partir de aquel día, fíjense bien, a partir de aquel día, dice Nehemías, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras que la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Ahí está subrayado esas dos partes, ni la obra ni la defensa. Dos batallas que debemos pelear. No podemos descuidar alguna porque seremos presa fácil de los virus de la oposición, del enemigo y del desánimo, de la división y de participar en el propósito de nuestro enemigo. Lo he dicho muchas veces. Lo he dicho con ejemplos, lo he dicho gráficamente. Una obra de construcción implica mucho esfuerzo, mucho dinero, muchas personas y sobre todo mucha coordinación. La obra del Señor entonces no es menos que una obra constructiva. Necesitamos entender la lucha que estamos enfrentando y saber que mientras nosotros colocamos un ladrillo con mucho esfuerzo, dedicación y amor, habrá alguien que lo destruirá, que quitará dos de nuestra vida de espiritualidad. Desconocer esta doble batalla del día a día nos va a llevar a la frustración, y al abandono eventual de la obra, que es propósito de Satanás. Imagínate que construyas, que estás construyendo una casa día a día, poco a poco, ahí atrás de tu casa quieres construir un cuarto.
Día a día estás poniendo unos cuantos ladrillos. Imagínate que lo que hiciste el día de hoy, en la noche viniera el enemigo y quitara unos cuantos ladrillos. Yo pregunto, ¿no te darías cuenta que algo está pasando y que no estás avanzando? Y entonces no estás llegando al propósito. ¿Cuánto podremos trabajar sin ver avance? ¿Cuánto podríamos trabajar sin recibir un salario? Y eso es lo que está pasando en nuestras vidas. Es claro que nos vamos a desanimar, pero hay una solución a todo esto. La construcción es una cosa importante que debe hacerse sí o sí, pero también las guardias. Y todas las construcciones tienen un velador, tienen un guardia, para que cuide lo que está construyéndose, para que cuide las herramientas que existen. Ambas cosas son necesarias en la vida natural y en la vida espiritual. Y hermanos, esto resume nuestra vida espiritual: construir y hacer guardias y construir. Esto es la normalidad en el camino del Señor. Nuestra batalla no es contra seres humanos, no es contra mi esposa para ver quién tiene la razón más seguido, o quién se le ocurren las mejores ideas, o quién es más inteligente, o quién tiene menos carencias. Estamos en los matrimonios para fortalecernos, para complementarnos, para trabajar en la obra del Señor. Dos son mejor que uno. Pero pareciera que no es así, que estamos luchando y compitiendo contra el que no es nuestro enemigo. Nuestra esposa no es nuestro enemigo, mi esposo no es mi enemigo, ni mis padres, ni mis hijos, ni los hermanos de la iglesia, ni los compañeros de trabajo, para demostrar quién es el mejor. Ni siquiera en el ministerio quién está haciendo lo mejor o quién está haciendo lo peor. No es ahí la batalla, mis hermanos. Pienso que de hecho este es uno de los máximos problemas que tenemos como individuos, como familias y como iglesias: pensar que nuestra lucha es contra alguien que está a un lado de nosotros, en lugar de contra el pecado. La lucha, hermano, no es contra el pecado. Perdón, la lucha no es contra el hermano, es contra el pecado. Incluso del hermano que llega a pecar. Es triste pensar que la iglesia de hoy no está unida y que en esta pandemia los que no estén unidos serán destruidos, serán aislados, serán apartados. Y hablo de iglesias en general y congregaciones en particular. No estoy hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia global de Cristo que nunca será destruida, siempre habrá un remanente. Estoy hablando de congregaciones que no pasarán esta crisis, sea económica o sea de logística o sea de espiritualidad. Muchas no pasarán. Pero sí, hermanos, sí, la iglesia sí o sí será una antes del COVID y una después del COVID. La iglesia debe regresar a la normalidad no nueva, a la vieja normalidad, a la normalidad de Dios. Una iglesia que ama al prójimo, que ama hasta sus enemigos, que perdona, que sufre, que persecuciones, que pone la otra mejilla, que trabaja en familia, que trabaja en unidad. Eso es la nueva normalidad a la que debe regresar la iglesia, y la iglesia que no entienda lo que Dios está hablando en ese tiempo está destinada a envejecer y a morir. Esta pandemia servirá como un filtro en el que se quedan atorados algunos como una coladera. Los que no hicieron durante años lo que debió ser normal para un cristiano hoy están sufriendo las consecuencias. Las personas que no hacen lo normal de un cristiano sufren las consecuencias tarde o temprano. No oran, no meditan, no obedecen, no crecen, no perdonan, no aman, fallan, no piden perdón, no se levantan, condenan, no ayudan, no retoman, no luchan, dudan, no creen, cuando debería ser lo contrario. Necesitamos entender cuál es la vieja normalidad en la que Dios bendice a su iglesia. Una iglesia obediente, una iglesia que lucha, una iglesia perseverante, una iglesia que ora, una iglesia que medita, una iglesia que conoce la voz de su Señor. Y necesitamos regresar, necesitamos entender que esa es la normalidad, siempre ha sido. Si nosotros no entendemos esto, vamos a suspender la obra constantemente. Y hermanos, esta no es la voluntad de Dios, sino de Satanás. Y yo pregunto, ¿de qué lado estamos?
de los que construyen o de los que destruyen, de los que se unen o de los que se separan, de los que provocan, propician y luchan con dolores de parto para la unidad o de los que participan en discusiones y divisiones. ¿Estamos de qué lado, mis hermanos? Es un buen tiempo para meditar en qué lado estamos. Parece que el libro de Efesios, capítulo 4, en el que dice que Dios ha constituido ciertos ministerios para edificar al cuerpo de Cristo, para provocar o propiciar la unidad en la fe. Parece que lo que ha levantado hoy es ministros, es cazaherejes, es divisores que destruyen la obra de Dios. Esto no es la obra de Dios. La división, la separación nunca van a ser la obra de Dios. Separarnos de nuestros hermanos, por más diferentes que sean a nosotros, no es la voluntad de Dios. Y estamos participando y estamos dando el lugar al diablo. Yo sé que es difícil, pero debemos renunciar al yo, debemos crecer en la espiritualidad. Es más difícil si no oramos, es más difícil si no meditamos, si no obedecemos. Va a ser imposible querer unirnos con alguien que nos parece pecador o hipócrita o inmaduro. Hermanos y hermanas, nadie de nosotros, nadie es digno ni vale la pena en términos humanos dar un peso por él. Pero Dios lo considera diferente. Él dio la vida de su Hijo por nosotros, mostrándonos el camino de la verdad, de la vida abundante, que mediante el sacrificio, la negación, el perdón, llegamos verdaderamente a amar. Esta es nuestra vocación, amar, y el más difícil de amar. Versículo 16. A partir de aquel día, dice Nehemías, la mitad de mi gente trabajaba en obra, repito lo que acabo de leer, y la otra trabajaba con lanzas, escudos y corazas. Ni descuidamos la obra ni la defensa, termina estos versículos. Ni la obra ni la defensa, hermanos. El problema de la logística en la iglesia, como iglesia, es que la mitad que está en obra quiere agarrar la lanza y los arcos. Y los que están en las lanzas y en los arcos piensan que los que están en la obra no lo están haciendo bien. Y llega el desorden, llega el descuido, nos deja vulnerables ante los ataques del enemigo. Y eso, hermanos, es la historia de la iglesia en los últimos 200 años, mordiéndose unos a otros. Tristemente, la iglesia crece cuando se divide. Cuando un grupo se divide y hace otra iglesia, eso no es la voluntad del Señor. Nunca será la voluntad del Señor la división, sino la unidad, como dice muchas partes de la Escritura. La última parte de este sermón es cerrar filas. ¿Sí? Cerrar filas. Versículo 18 leemos. Todos los que trabajan en la reconstrucción, dice Nehemías, todos los que trabajan en la reconstrucción llevaban la espada en la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa y nosotros estamos esparcidos por la muralla, distantes unos de otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros, dice Nehemías, con fe, con confianza, porque escuchaba al Señor y entendía lo que estaba pasando, la batalla que estaba enfrentando. Fíjense, no es suficiente, la tarea es grande y extensa, la tarea de construir nuestra espiritualidad, de ser mejores esposos, mejores hijos, mejores padres, mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores trabajadores, es extensa, extenuante, es grande. Y nosotros, hermanos, como iglesia, como hermanos, como familias, estamos muy separados unos de otros, muy distantes, apáticos ante las necesidades de otros. Juzgamos por las apariencias de una persona que es difícil para nuestro punto de ver, pero no nos metemos a su vida, no identificamos que posiblemente esa persona tenga carencias en el contexto de su familia o en el contexto de 20 años atrás y simplemente juzgamos y estamos distantes unos de otros. Nehemías lo entendía, dice, por tanto, hermanos, al escuchar la alarma de que la batalla en la que estamos enfrentando, al escuchar la alarma, cerremos filas. Cerremos filas. Amén. Dice, nuestro Dios peleará por nosotros.
Y aquí en la casa está un poco de ruido, no se distraigan. La tarea es grande, la tarea es extensa, por lo cual requerimos estrategia, requerimos inteligencia, requerimos coordinación. Si estamos distantes del propósito de Dios, del cual Él nos ha llamado, a lo cual nos ha llamado, hermanos, nosotros nada somos. Si nosotros estamos separados, distantes del propósito de Dios por el cual nos ha llamado, nada somos. Sin unidad, Cristo no está presente en la iglesia, en ningún grupo. Sin unidad, sin amor, sin perdón, no está presente. ¿Cuál cuerpo de Cristo? ¿Cuál cabeza estamos siguiendo? ¿Cuál vínculo de la paz? Y eso, hermanos, es nuestro problema muy frecuente en las iglesias. No estamos unidos o estamos muy separados. No es que estemos peleándonos siempre, pero no estamos unidos, no estamos cerrando filas. No es solamente descontento de que no me junto con otros. Se trata de algo más que eso, aunque también eso afecta. No podemos decir que amamos a Cristo si no estamos dispuestos a unirnos a los demás, a amarlos, a aceptarlos, a ayudarlos, a perdonarlos, a restaurarlos. Hermanos, necesitamos cerrar filas. Esa es la indicación. Si esta pandemia no nos sirve para eso, no nos ha servido para nada. Necesitamos cerrar filas como iglesia, necesitamos cerrar filas como familias, como individuos, necesitamos cubrir nuestras deficiencias, nuestras carencias, necesitamos trabajar en ellas, necesitamos identificarlas. Y hermanos, esta expresión de cerrar filas desde el 2010 aparece ya en el diccionario de la Real Academia. Y como se entiende, es un lenguaje de milicia. Y el significado que da el diccionario es unirse estrechamente para enfrentar a algo. Ahí está. La unidad, el vínculo de la paz es importante para la guerra y la batalla que estamos peleando. No es contra el hermano, es contra el pecado, es contra ideologías, es contra nuestro enemigo que avanza y nosotros discutiendo por doctrinas a veces, por posiciones, por ministerios, por actitudes. Y es triste que no estemos entendiendo la batalla que estamos enfrentando. Literalmente los soldados se unían con sus escudos y con sus cuerpos para no permitir que nada pasara, uniendo su misión para enfrentar juntos la amenaza. Dice 2 Corintios 2:7, en un caso que el apóstol Pablo trató en la iglesia de Corintio. Para no leer toda la historia, simplemente resumo que era una situación muy complicada de pecado. Un hombre se había metido con su madrastra, con la esposa de su papá, y la iglesia no había hecho nada, pero después Pablo vino y puso orden, disciplinaron, expulsaron de la iglesia un tiempo a este hombre para que se enfrentara a sus propias consecuencias, y sucedió que después de un tiempo y posiblemente de un arrepentimiento genuino, la iglesia no lo recibía, no lo perdonaba. Fíjense lo que dice el versículo 7 en adelante de 2 Corintios 2. Dice Pablo, más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por extrema tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia con él. Con este propósito les escribí la vez pasada, ¿no? Para ver si pasan la prueba de completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración de ustedes en presencia de Cristo. Fíjense bien el 11 y quiero resaltar esto. He perdonado, perdonen, deben de perdonar para que Satanás no se aproveche de nosotros. Porque no ignoramos sus artimañas. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, para no dar lugar al diablo. Para que no aproveche la situación. ¿Y saben qué? Esto es lo que hemos estado haciendo por muchos años. Darle ocasión a nuestro enemigo, a esa vulnerabilidad, a esa parte vulnerable de nuestras iglesias, de nuestras familias, entran y se aprovechan. Pablo nos dice, nos enseña, nos exhorta que la falta de perdón será aprovechado por Satanás. Será aprovechado por nuestro enemigo y constantemente nos llevará al desánimo, a abandonar la obra, que es el propósito de Satanás.
Y no hay rendija, no hay una rendija más grande o de las más grandes, hermanos, que la falta de perdón. La falta de perdón es hacer a un lado a Dios, ponerlo entre paréntesis en nuestra vida y aconsejarle, el atrevimiento de aconsejarle a Dios que nosotros tenemos un mejor camino para la restauración, que es no perdonar, que es guardar rencor, que es apartarnos y separarnos. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que hemos estado haciendo? La falta de perdón nos deja vulnerable ante cualquier virus. La falta de perdón en este contexto es como no lavarse las manos en una pandemia, es como pasar por alto todas las indicaciones sanitarias, es desafiar la normalidad de Dios. El Padre Nuestro nos enseña, porque si en el versículo 14 del Mateo 6, porque si perdonan a otros sus ofensas, también perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. En la guerra, tener el enemigo en casa significa estar destinado a ser derrotado. Y hermanos, si no entendemos esto, que nuestra batalla no es contra el hermano, no contra los inmaduros, no contra los que no son afines a nosotros, no contra que no se lo merecen, no es la batalla contra ellos. No es la batalla contra ellos. Nuestro trabajo es apoyarnos, es hacerlos entrar en la normalidad de Dios con paciencia, con gozo, con perseverancia. Sin amor es imposible. Queremos ganar el mundo y nos interesamos por los necesitados y las naciones, pero no somos capaces de tener armonía con los cercanos, con los que Dios nos ha puesto para luchar esta batalla. La nueva normalidad nos desafía a dejar atrás cualquier agravio, cualquier disensión, que nuestra vista esté lejos de estar solo sobre Jesús. A que quitemos primero la viga de nuestros ojos para poder ayudar a otros. Si nosotros no quitamos nuestra viga, nos va a estorbar, no tendremos claridad. Y cuando queremos ayudar a quitarle la astilla a otro, lo lastimaremos. Y eso es lo que hemos estado haciendo. No tenemos la claridad ni la madurez para ayudar y solo destruimos, solo dividimos, solo criticamos, solo juzgamos y paramos la obra en nuestras vidas y en la de los demás. Y esto, hermanos, es participar en la obra, no en la de Dios, en otra. Versículo 21 de Nehemías 4. Estamos terminando. Así que, dice Nehemías, desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia lanza en mano. Otra vez vuelve a repetir, o sea, no sé si han identificado la insistencia y la claridad de este capítulo. Tendremos enemigos afuera, eso es normal, eso es común. Estamos en una batalla, somos parte del reino de Dios que pelea contra el reino de las tinieblas. Eso debemos esperar, pero no solamente debemos esperarlo, sino estar preparados cuando la oposición aparezca. Debemos esperar oposición cuando hacemos el bien. Debemos esperar que alguien venga a burlarse, a desanimarnos, a destruir lo que ayer construimos. Eso es la normalidad en nuestro camino cristiano. No debemos dejar de trabajar ni abandonar la obra. Este es el propósito del enemigo, que dejemos de trabajar, y al contrario, el propósito de Dios es que estemos trabajando en su obra. Unos con lanzas, otros en la obra de construcción. Pero hermanos, para esto debemos estar unidos, cerrar filas, no estar separados, no estar distantes, no estar apáticos, interesarnos de verdad, amarnos. Versículo 22. En aquella ocasión también le dije a la gente: todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Dice Nehemías: ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Hermanos, son tiempos de pandemia. La nueva normalidad que los gobiernos están proponiendo, a los que algunos llaman nuevo orden mundial, no es algo nuevo en realidad. Desde tiempos de Nabucodonosor o antes había estas
iniciativas de los gobiernos para frenar el rango de acción de la iglesia, para frenar la obra. Y hoy más que nunca la iglesia debe cerrar filas, estar unidos. No será fácil. Habrá clausuras, iglesias cerradas por no cumplir con la nueva normalidad. Pero ante un desafío así, hermanos, es tiempo de regresar a la vieja normalidad, viviendo la normalidad de Dios, estar fuerte para cualquier ataque, incluso los gobiernos adversos. Nunca ningún gobierno tan terrible, ni totalitario, ni cruel ha podido detener una iglesia firme, fuerte. De hecho, la historia nos enseña que los peores gobiernos y las peores situaciones de pestes y guerras han engendrado la mejor iglesia, pura, limpia, purificada. Y hermanos, es un llamado para que la iglesia despierte. Deja lo viejo de tu vida, toma lo nuevo. Únete, no te separes. Enfrentemos juntos esta pandemia y lo que viene. Termino leyendo lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:4. Es un desafío, hermanos. De verdad, tomémoslos en serio. El Señor nos está hablando fuerte, duro, claro, firme, constante sobre lo mismo. Necesitamos entender que necesitamos cambiar. Lo que muchos hoy deben de cambiar en cuestiones sanitarias y de limpieza o de finanzas, nosotros debemos cambiar en muchas áreas más como iglesia. Si no, estamos nuevamente condenados a fracasar. Dice Efesios 4:4. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Lo que yo estaba diciendo, la normalidad de Dios. Les ruego que vivan de manera digna, siempre humildes y amables. Siempre humildes y amables. Siempre pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense. Esfuércense porque no es normal estar unidos. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Les costará un esfuerzo que no tienen ni idea. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Hermanos, la unidad no se nos da. Pero que no se nos dé no significa que nos vamos a abandonar, que nos vamos a resignar. Al contrario, nos vamos a esforzar. Sabemos que saldrá bello, rasurémoslo. Sabemos que vendrán problemas, resolvémoslo. Con perdón, con orden, con inteligencia, con sabiduría, con madurez, con humildad. El llamamiento es alto, mis hermanos. El llamamiento es alto. La obra es grande y extensa. Cerremos filas para apoyar a los débiles, no para pisotearlos y hacer que se vayan a no sé dónde. Usemos el sanitizante del amor en oración y perdón. Solo unidos somos el cuerpo del Señor. Sin unidad no tenemos el derecho de llamarnos hijos de Dios, familia ni cuerpo de Cristo. Y yo les pido, hermanos, que oremos. Sin unidad nada somos. Separados de Cristo nada podemos hacer. Y si no identificamos que somos parte de su cuerpo y que si una congregación allá, si un hermano por allá es débil y tiene carencias, nosotros somos débiles y nosotros tenemos carencias. No hay muchas iglesias de Cristo, hay una sola iglesia. No hay muchos cuerpos de Cristo, hay un solo cuerpo. Un solo cuerpo, un solo Dios, una sola fe, una sola obra. La del amor, la de la construcción y la de la defensa. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta mañana y tarde
por lo que has hecho por nosotros durante muchos años, que nos has hablado, que nos has sostenido, que nos has dado fe y esperanza y que muchas veces nos has levantado del lodo cenagoso. Por favor, levanta tu iglesia, levántanos en el poder de tu espíritu, en el poder del amor, en el poder de la unidad, que comprendamos que nuestra guerra y nuestra batalla no es contra nadie que tengamos cerca de nosotros, ni con nuestros hermanos, ni nuestras familias, que entendamos la batalla que estamos enfrentando, que asumamos nuestro rol, que luchemos y perseveremos y que no dejemos la obra que tú has puesto en nuestras manos, las acciones de hacer tu voluntad día a día, de ser excelentes en lo que hacemos. Bendice las familias, bendice mis hermanos, cada individuo que están ahí escuchándonos. Fortalece nuestros corazones, danos esperanzas, danos un viento fresco, una lluvia tardía que ayude a revitalizar nuestra fe. En medio de esta pandemia que pueda resurgir una iglesia firme, fuerte, perseverante y amorosa. Que así sea, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, pues nos despedimos esta tarde. Les dejo esta reflexión y este desafío. Estamos luchando cada día por buscar la voluntad del Señor, mis hermanos, y pues que Dios los bendiga. Con esto me despido. Saludos a todos, que tengan una bonita tarde. Bendiciones.